Bienvenidos. Hoy, además de hablar del patrón oro, vamos a hablar de cuál es la diferencia entre el patrón oro antes de la Primera Guerra Mundial y cómo funcionó luego de la misma. También vamos a hablar de lo que es el acuerdo de Bretton Woods, que viene después de la Segunda Guerra Mundial, cómo funcionó ese sistema monetario internacional y pues vamos a hablar de en qué año colapsó y más o menos por qué razones lo hizo. Para esto vamos a tomar un texto que se llama Sistemas Monetarios Internacionales y Guerras de Monedas, una perspectiva histórica de Bouquet y Augusto Javier. El oro se ha usado como medio de intercambio. Lo que se conoce como patrón oro es reciente y tomó fuerza en el año de 1870 a 1914. Este es el que se conoce como patrón oro clásico, para diferenciarlo del patrón cambio oro del periodo entre guerras. David Hume teorizó su funcionamiento. Todos los países fijan su moneda en cierta cantidad de oro. Se garantiza que los poseedores puedan acceder a este con la moneda. Como todas las monedas siguen el patrón, es posible la convertibilidad de las monedas de los distintos países. Este sistema garantiza que si hay un desajuste en la balanza de pagos, el oro llene ese déficit, generando, claro, una reducción de la base monetaria. Esto hace que los tipos de interés suban y los precios bajen, permitiendo revertir el déficit de divisas, ya que los tipos de interés altos atraen inversión. La devaluación de la moneda permite que crezcan las exportaciones mientras se reducen las importaciones, equilibrando así la balanza de pagos nuevamente, en teoría. Según las reglas del juego, si hay déficit, se venden instrumentos de deuda, lo que permite reducir la base monetaria, lo que a su vez contribuye al alza en los tipos de interés. La idea es mantener la convertibilidad y el equilibrio externo, sin importar sus efectos internos, como desempleo, cambios en la producción, entre otros. En la realidad, cuando un país estaba en déficit, se negaba a subir los tipos de interés debido a los efectos que podía tener en la economía, y los que estaban en superávit no aumentaban el dinero que se podía emitir gracias a la entrada de oro. Bloomfield encontró que los tipos de interés subían o bajaban al mismo tiempo, con el fin de que las reservas de su país no cayeran al desplazarse el capital, lo cual impide el reajuste. El nivel de oro de Inglaterra era muy bajo, pero su dominio permitió que hubiera confianza frente a la libra. Su balanza comercial era deficitaria, pero los ingresos generados por sus inversiones en el extranjero permitían equilibrar esto, es decir, que tenía una balanza de pagos positiva. Como ya hemos visto en otros videos, un país puede tener una balanza comercial negativa, pero si la balanza de pagos compensa esto, pues el país no tiene ningún problema. La Primera Guerra Mundial llevó a que los países interrumpieran su funcionamiento. El oro se usó para importar de los países neutrales. Esto, sumado a la disminución de la producción, generó inflación en algunos países. Estados Unidos entró a la guerra y prohibió la exportación del metal. Reino Unido y su moneda perdieron terreno frente al dólar. La inestabilidad generó un tipo de cambio flotante, y aunque en 1922 se discutió la reconstrucción del sistema, esto no fue posible. Estados Unidos volvió al patrón oro en 1919. Sin embargo, el proceso para que los demás lo hicieran tardó hasta 1928. Este patrón fue distinto, pues el dólar entró a competir con la libra. Se recomendó a algunos países que tuvieran sus reservas en la moneda de países grandes, y se buscó que no circulara moneda de oro. La violación de las reglas fue mayor en este periodo. Durante la Gran Depresión, muchos renunciaron al patrón oro. Muchos devaluaron la moneda intentando solucionar los problemas internos. Se pensaba que era algo temporal, pero en el 33 no se pudo llegar a un acuerdo en Londres. En Génova, en 1922, se adoptó el patrón cambio oro, diferente al patrón oro clásico. Cuatro países fueron los líderes, por lo que el análisis de estos permite entender esa guerra de monedas. El Tratado de Versalles puso en apuros a la economía alemana. La hiperinflación alemana quedó como precedente para que otros países buscaran metas internas frente a las externas. Francia depreció su moneda hasta 1926, que volvió al patrón oro. Sin embargo, cuando volvió no tomó medidas monetarias expansivas que respondieran a la cantidad de oro, libras y dólares que estaban entrando a dicho país. Francia acumuló oro, mientras otros países veían bajas sus reservas, lo que prolongó la duración de la crisis posterior.
Francia vendió la libra esterlina como moneda de reserva, lo que puso en aprietos al banco inglés, pero no se deshizo de todo antes de que la libra se devaluara, generando pérdidas en Francia. El país alcanzó a vender los dólares antes de que estos se devaluaran. El país, sin embargo, no tuvo una situación buena en los siguientes años y en 1936 se llegó a un acuerdo donde abandonó la competición devaluatoria. Inglaterra, por su lado, volvió al patrón oro en 1925, decisión que Churchill luego lamentó. Seguir las reglas del juego generó una contracción en Inglaterra que junto a la subida de tipos de interés generó desempleo y quiebra de empresas. El atraso cambiario generó déficit en la balanza de pagos que agravó la situación de la libra. En 1931 abandonó el patrón oro, medida que siguieron 13 países ese mismo año, haciendo menos competitivos a los países que no lo hicieron. Estados Unidos prácticamente no abandonó el patrón oro y tomó medidas que hicieron crecer sus reservas. En 1933, Roosevelt devaluó al dólar frente al oro, no frente a otras monedas, un 70%. Obligó a los ciudadanos a vender su oro al gobierno y los precios dejaron de bajar. Se expandió la base monetaria, el crédito y la producción. El desempleo bajó y en 1936 llegó a el acuerdo tripartito para parar las devaluaciones a nivel internacional. En 1944 se llegó a un acuerdo de Bretton Woods, donde se estableció una paridad frente al oro o al dólar. El tipo de cambio debía ser fijo, habría flexibilidad en casos necesarios. Estados Unidos tuvo un papel importante en esto, a pesar de que su balanza de pagos estuvo en déficit durante los 50. No se dejó de confiar en el dólar, como anteriormente le pasó a Inglaterra. Durante Bretton Woods, el dólar estuvo respaldado por oro y esa fue como la base del resto de las monedas. Entonces lo que hicieron los otros países era comerciar con ese o acumular esa divisa. Con Bretton Woods, un país en déficit tenía problemas para ajustar su moneda. Nunca se definió muy bien qué desequilibrio era válido para cambiar su paridad. A un país en superávit no le convenía tampoco acumular reservas sin parar, pero el ajuste debido a esto se demoraba. Los dólares como reserva internacional captaban señoreaje. La acumulación de dólares en el exterior podría afectar su convertibilidad en oro y Estados Unidos no tomó decisiones económicas prudentes. El exceso de dólares que se produjo con el tiempo y los desequilibrios económicos que trajo la guerra de Vietnam causaron inflación y pérdida de oro. Para fines de los 60 el sistema se mantenía por cooperación, pero hubo déficit en las balanzas de pagos que generaron el colapso del tipo de cambio fijo en los 70. El gasto que causó la lucha contra la pobreza en Estados Unidos, el conflicto en Vietnam, causaron inflación, algo que en teoría no podía ocurrir bajo el acuerdo. Sumado a esto, los países cambiaron los dólares acumulados por oro, 35 dólares por onza, lo que llevó a que las reservas de oro bajaran y creciera la desconfianza en la convertibilidad del dólar. Charles de Gaulle criticó el sistema, pues todos los países recibían dólares, pero solo uno los podía emitir. En 1965 Francia convirtió 150 millones y España 60 millones. La vuelta al patrón oro, a pesar de ello, no se veía bien. Esto beneficiaría a regímenes productores de oro como la URSS y en el periodo entre guerras la experiencia no fue buena. Por lo que ya se mencionó que Francia se quedó con mucho oro y colocó en problemas a otros países. En otros videos también ya vimos que Estados Unidos hizo crecer mucho sus reservas de oro y entonces hubo escasez para que los otros pudieran imprimir dinero con base en sus reservas de oro. El Gold Pool de 1961 buscó la estabilización del precio del oro mediante la colocación de reservas de diversos países en un solo lugar, que actuara como banco central vendiendo y comprando, pero esto falló con los años. En 1973 el sistema colapsó. Estados Unidos sufrió tres crisis en la década y cuando Ronald Reagan llegó al poder, subió los tipos de interés, lo que bajó la inflación de 12.5% en 1981 a 1% en el 86. En 1973 se adoptó la libre flotación de la moneda y hasta el día de hoy continúa así. Estados Unidos ha tenido déficit de cuenta corriente diversas veces, problemas en la balanza de pagos y suspensión de pago y deuda creciente. Bueno, lo que pasó en el 70 se considera como el mayor robo de la historia debido a que se supone que bajo Bretton Woods
el dólar estaba respaldado en oro. Pero Nixon prácticamente abandona eso, entonces los dólares que tuviera cualquier país del mundo no iban a poder ser cambiados por oro. Y entonces desde ahí tenemos pues la moneda flotante que venimos hasta hoy y prácticamente lo que respalda la moneda a nivel internacional es la deuda. Es decir, el dinero que imprimen los países, sea Estados Unidos, sea Colombia o cualquier otro país, simplemente está respaldado en deuda. O sea, una deuda que se va a pagar en el futuro, que pues hace paso que va, no creo que nunca se vaya a pagar esa deuda. Y entonces eso es lo que se conoce como el sistema de flotación. Es decir, ya no hay respaldo de oro, como pasó antes de la Primera Guerra Mundial, ni después de la Segunda Guerra Mundial. Con Bretton Woods, digamos, el respaldo era el dólar, pero entonces ya no hay nada que respalde la moneda que se imprime, simplemente se respalda con una deuda que entonces en un futuro supuestamente se va a pagar. Y hasta aquí este video, entonces nos vemos en el próximo.